Qué alegría nos da estar nuevamente juntos y que a pesar de las épocas que se viven en nuestro país de diciembre, que es un poquito más cansado, poder estudiar juntos un sábado nuevamente. Así que quiero darle la bienvenida. Hoy vamos a ver la porción semanal que se llama Vallejí, eso quiere decir, y él vivió. Y quiero recordar que la semana pasada en el tema de Valligash conectábamos el significado de Seol y lo que eso representa en la escritura. Vamos a ver la porción entonces de Vallejí vivió, la cual comprende entre el capítulo 47 y versículo 28 hasta el 50-26. Es decir, hoy terminamos nuestro primer libro de la escritura que estaremos analizando en porciones y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos dé la orden. Para estudiar, yo quiero pedirle que me acompañe en una oración y que sea nuestro Dios el que despierte en nosotros el aprender, así como ha despertado el estar acá. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de un tiempo, alrededor de un dispositivo electrónico, y yo te doy gracias por la posibilidad de llegar por medio de esta forma y de estudiar juntos. Te pido que bendigas a aquellos que están sintonizándose, que están estudiando, que despiertes en nosotros precisamente eso, la necesidad de estudiar. En el nombre de Jesús te damos mil gracias por ello. Y Señor, que todo lo que podamos ver hoy sea inspirado por ti en la Escritura. Ayúdanos a ser fieles a ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, empezamos como siempre con las características generales. Como ya dije, empezando del capítulo 47 y su versículo 28 hasta el terminar el libro. Y vemos aquí los últimos años de la vida de Jacob. La escritura había hecho una pausa para hablar de José, pero ahora retoma un poquito de la vida de Jacob. Vemos la adopción de Efraín y Manasés, Efraín y Menashe en hebreo. Las bendiciones proféticas que Jacob entrega a sus 12 hijos. La muerte de Jacob y su subsecuente entierro. Temas con mucho contenido teológico, pero que hoy no estaremos desarrollando. Los temores de los hermanos de José es otro tema que vemos aquí. Y la muerte y profecía que José habló justo antes de morir. Pero como es nuestra costumbre, y este año que de alguna manera es un año introductorio a la escritura, a esta forma de estudiar los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco, esta revelación, la palabra del Señor, como Él la dio a Moisés y bueno, como los también apóstoles nos pidieron que estudiáramos, estamos básicamente dejando un tema de introducirlo con temas cortos. Y vamos a ver entonces el versículo 28, y el versículo 28 dice de la siguiente manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Este verbo vivir es el verbo vallejí, es como empieza la porción vallejí, y vivió, refiriéndose a Jacob. Viene del verbo haya, que también quiere decir vivir, o que es lo que quiere decir vivir, pero que también da origen a palabras como Jabá, que es el nombre hebreo de Eva, que se le conoció así por ser la madre de todos los seres vivientes. Y habla tanto de permanecer en un lugar, así como yo vivo en tal ubicación, pero también habla, y más que esto, el énfasis es la vida el estilo de la vida. O sea, y vivió Jacob 17 años, es decir, más que pernoctar, habla de que él invirtió su vida en la tierra de Egipto. Y ya estaremos interpretando un poquito en la próxima porción qué quiere decir eso de Egipto y lo que representa.
pero que sepamos que Jacob llegó aquí con 130 años, vivió 17, murió de 147. Y ahora viene el tema o los temas, las palabras que quiero hablar con ustedes. Dice, cuando a Israel se le acercó el tiempo de morir, él lo percibió, llamó a su hijo José y le dijo, si he hallado gracia, gen, ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y trátame con gesed, piedad, y emet, verdad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Y entonces aquí hay 3 palabras que yo puse para que usted tenga un poquito de contexto de qué vamos a hablar. Las palabras son gracia, gen. Y de la gracia podemos decir que la palabra del Antiguo Testamento, la palabra gen, es precisamente ese favor ante los ojos de Dios, primero que nadie, que no se gana por mérito alguno, no se gana cumpliendo mandamiento alguno. Y esto es muy importante mencionarlo porque la salvación en toda la Escritura, desde Adán hasta que la Escritura se cierra en Apocalipsis, la salvación, la palabra salvación, tiene que ver con gen, tiene que ver con gracia. Es decir, ninguna persona en la Escritura fue salva debido a los méritos o las obras que hizo. A veces esto es importante mencionarlo porque cuando leemos el Nuevo Testamento, el Evangelio, pensamos que la gracia es un concepto del Nuevo Testamento. No, la gracia es un concepto bíblico que ha estado desde siempre en la Escritura y que significa lo mismo en cualquier lugar donde la leamos. El favor de Dios, la dádiva de Dios que no hemos logrado merecer, que no merecemos, pero que Dios por amor nos la da. Ese es el concepto de gen. Que las personas siempre en la Escritura fueron salvas por la gracia de Dios, por supuesto, con la revelación que tenían. Si en el caso de Adán fue salvo por la revelación que él tenía de parte de Dios, esa interacción con Dios. Abraham, la revelación que él tenía, los patriarcas. Luego cuando viene Moisés ya hay un poquito más de revelación, pero de todas maneras las personas fueron salvas por gen, por gracia de Dios. Esa es la primera palabra y el primer concepto importante para definir. El segundo concepto que menciona aquí es la palabra gesed. A esta palabra se le ha traducido como misericordia en algunas versiones, pero más que tener compasión o lástima de alguien, la palabra nos habla de tener con la complicidad de esa persona un favor hacia esa persona. Me explico un poquito. El gesed, quizás una mejor forma de traducirlo es piedad. Él está pidiendo que le trate con piedad. Primero, si halló gen, si halló gracia, que le trate con piedad. ¿Qué quiere decir eso? Mira, hijo, yo te he traído hasta acá, yo te he engendrado, yo he hecho mi trabajo contigo. Hay una participación mía, pero necesito que me trates con piedad, que me trates con compasión. Y este concepto se lo hemos atribuido a la misericordia. Y no quise poner misericordia porque muchas veces tendemos a pensar que misericordia es algo así como lástima. Nada más lejos de la verdad. Es que este concepto requiere que, por ejemplo, si yo quiero ser el objeto de la piedad de los demás, yo tengo que poner mi granito de arena en ese esfuerzo. Por eso lo diferenciamos de la gracia, porque requiere una participación mía. En este caso, Jacob tenía una participación, había tenido una participación en José y le está pidiendo que lo recuerde. La tercera palabra importante acá es la palabra emet, que algunas Biblias traducen como fidelidad, pero que nosotros sabemos que la fidelidad, cuando habla de fidelidad como tal, es la palabra emuná. Y es verdad que estas dos palabras están relacionadas, pero emuná es más lo que no cambia. Emuná es más lo
lo inamovible, por lo tanto, es más verdad, porque Dios es verdad, porque su palabra es verdad, y todo lo que podamos definir como emet es aquello que no cambia. Mientras que emuná es la capacidad de Dios de mantenerse fiel, o de nosotros en la petición de Dios a mantenernos en la verdad, ¿verdad? Esa sería como la diferencia. Entonces, Él está pidiendo que lo trate con piedad y con verdad, y que tenga ese equilibrio que por supuesto está asentado sobre la gracia. Y este es un equilibrio importante que debiéramos de nosotros aprender a incorporar en cuanto a cómo vivimos, especialmente a nuestras relaciones interpersonales, ¿verdad? Cómo llevar un matrimonio de éxito, cómo llevar relaciones de éxito en el campo laboral, en el campo familiar. Bueno, este equilibrio que Jacob está pidiendo, que haya verdad y que haya piedad. Esas dos cosas tienen o son necesarias. Ahora, para Jacob, ¿cuál era ese equilibrio? ¿Cómo iba a ser José, que quedará vivo, para demostrarle esa gracia a su papá, para llevar a cabo ese equilibrio? La respuesta es que no lo enterrara en Egipto. A veces podemos pensar que hay cosas de la Biblia que no entendemos. Esto podría ser una de ellas. ¿Cuál es la razón que Jacob quiera incomodar a su hijo? Porque tiene que ser primero él tiene que ser preparado, él tiene que ser embalsamado, y luego tiene que ser trasladado alrededor de más de 100 kilómetros, no sé cuántos hay, pero hasta donde estaba el cementerio o la cueva de Macpela, donde su abuelo Abraham había muerto, había sido sepultado. Estaba su abuela Sara, estaba su padre Isaac y estaba su mamá Rebeca, su madre Rebeca. ¿Por qué Jacob está pidiendo gracia, piedad y verdad, y que se lo entierre a él en Canaán? ¿Por qué no querría ser enterrado en Egipto? José lo fue, y de ahí sus huesos, pero ni siquiera José quiso permanecer en Egipto. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para ofrecer dos respuestas a esta interrogante. La primera respuesta tiene que ver con la tierra de Israel, y es que cuando alguien sale de Israel para ir a cualquier otro lugar, la Escritura usa el verbo descender. Sí, porque desciende de un estado ideal, de un prototipo ideal a cualquier otro prototipo. No lo digo por la tierra en sí, sino lo digo por la promesa que representa ser Israel. Un ejemplo de esto está en Génesis capítulo 38:1. La Reina Valera Antigua dice: y aconteció en aquel tiempo, después de que se vendió a José como esclavo, que Judá descendió de con sus hermanos, y fuese a un varón adulamita, que se llamaba Hira. Recordará usted la historia. Aquí viene el incidente tan extraño de él con Tamar y los hijos de él, pero lo que notamos, y yo que quiero que note usted más que cualquier otra cosa, es que él descendió. Él salió de Israel. No, ni siquiera salió físicamente, pero salió espiritualmente del round espiritual, del espacio espiritual en donde había un temor a Dios, y se fue, incluso se consiguió a una cananea como esposa. Es decir, él descendió en el nivel espiritual que él tenía. Y esto, si se aúna con un mandamiento que iba a haber después de no descender, así dice literalmente, a Egipto de vuelta. Dios no quería que su pueblo viviera en Egipto, que reviviera la estrechez. Egipto quiere decir estrechez,
doble estrechez, y al punto de que cuando Jacob, 17 años antes de lo que estamos narrando, se entera de que su hijo vive en Egipto, Dios tiene que hablarle y decirle: no temas descender a Egipto. Porque si él no lo habla, ellos lo tenían claro. Abraham, su abuelo, había ido a Egipto y le fue mal, hasta negó a su abuela. Pero, y Dios le había dicho a su padre: no desciendas a Egipto. Así que Dios tuvo que convencerle a él para que se cumpliera la promesa que también se había hecho a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Entonces, ¿qué sucede con todo eso? Sucede que Jacob jamás iba a querer que un descendiente de él se apartara del prototipo de Israel. Y si él estaba enterrado ahí, esto podría ser algo que ellos fácilmente hicieran. Porque Egipto representa al mundo peleado contra Dios. Egipto representa el espacio de donde Dios nos ha sacado, representa la corruptibilidad humana de donde Dios nos ha apartado, y Jacob jamás iba a querer que su nombre fuera asociado con cualquier cosa que representara esto. ¿Por qué razón? Porque los patriarcas lo tenían claro. No debe haber ni hay comunión de la luz con las tinieblas, y esto es algo que tenemos que aprender a manejar en todos nuestros tratos. Esto es algo que tenemos que aprender a diferenciar, porque Dios no nos pide que nos salgamos del mundo, pero sí nos pide que no comprometamos los principios de luz que nosotros somos, y especialmente a la hora de asociarnos. Tenemos que tener claro, como dice la Escritura, 2 de Corintios 6:14. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Y esto se aplica a todas las relaciones que nosotros tengamos. Tenemos que tener cuidado de que nuestros tratos, y sobre todo, yo entiendo que el contexto más propio aquí es el de la relación de pareja. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a no comprometer la simiente, a buscar personas, compañeros de vida que sean temerosos, temerosas de Dios. Jacob está velando por su descendencia, la física, por supuesto, y la espiritual. No debe de haber una mezcla entre la luz y menos aún, y las tinieblas, y menos a un nivel de intimidad, de como lo está diciendo. Ahora, esto también nos deja con una inquietud. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? Pues tenemos que brillar la luz, tenemos que regar la luz, tenemos que predicarle al mundo, pero no nos pueden asociar que somos igual a ellos. Y esto es lo que Jacob está enseñando. Si dejan mi cuerpo acá, si yo me quedo acá, más de alguien va a querer descender a Egipto, va a querer desconectarse de la vida espiritual de Israel y descender a Egipto. Y bueno, esto no va a estar bien. La palabra Belial que leíamos ahí viene del hebreo, que quiere decir lo que no tiene valor. ¿Qué comunión tiene Cristo con lo que no tiene valor? Porque en el Mesías nosotros hemos recibido un valor que no nos imaginamos, pero ya cuando se dio la escritura de esta carta, los que lo están oyendo interpretaron el tema del enemigo, el tema del Satán. Es decir, ¿qué comunión tiene el Mesías con el Satán? Ninguna. Por eso decimos que la primera razón por la cual no quiso ser enterrado en Egipto era por la pureza de la semilla que Dios había puesto en él. La segunda razón es un poquito más profunda y tiene que ver con toda la vida de Jacob. Cuando Abraham, para hacer una trascendencia, recibe la promesa de parte de Dios: yo seré tu Dios, usted será mi pueblo, y en tu simiente
le habla de la simiente. Y cuando habla de la simiente, nosotros tenemos que conectar que esta simiente es el Mesías, es Cristo Jesús. Eso lo enseña el Evangelio, eso lo enseña Gálatas. Eso está muy claro en el Evangelio. Pero eso representa entonces la mayor promesa de todas las que Dios vino a hacer aquí cuando logró la reconciliación. Y esto es la vida eterna, la resurrección. Y cuando Jacob, exilado por haber, entre comillas, porque no pienso yo que haya sido un robo de la primogenitura, esto él nada más estaba haciendo valer un derecho que había adquirido. Pero cuando él tiene ese problema y Esaú lo quiere matar, Jacob sale y Dios le habla. Y le dice estas palabras que están en el versículo 14 de Génesis 28, donde dice, también tu simiente será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el Kedem, dice ahí. Pero Kedem también puede significar hacia la eternidad, hacia el norte y hacia el sur. Y luego dice, hablando de todo esto ha sido hablando de la descendencia física o espiritual, pero ahora dice, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es la bendición? La bendición es la adopción. Esto, de hecho, se puede apreciar en esta misma porción cuando Jacob adopta a Efraín y a Manasés. Jacob no los bendijo como tal, los adoptó y por eso les dice, si tenés más hijos, ellos van a ser tuyos, José, pero estos a partir de ahora son míos y por eso ellos se convirtieron en patriarcas y en líderes de tribus. Así que la mayor bendición es la adopción y todo esto, la simiente, está relacionado con el que vendría, con el Mesías, con Jesús. Así que él sabía que había un espacio preparado para él en Macpela y él va a esperar la promesa de la resurrección en ese lugar. ¿Por qué? Porque ahí hay toda la certeza, como ya lo hemos visto, de que se va a respetar ese espacio hasta que el Señor regrese y los resucite. El autor de la carta de los Hebreos agrega valor cuando dice lo siguiente, o agrega luz, perdón, no quise decir valor, agrega luz cuando dice, todos estos murieron en fidelidad, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, dice, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y como peregrinos y como extranjeros, tenía que asegurarse que habría un espacio desde el cual la promesa de la redención, la promesa de la resurrección, se llevara a cabo. Así que la segunda razón de gracia es, la primera es la pureza, pero la segunda es la resurrección, es decir, las promesas de Dios. Tenemos que apartar un espacio en nuestras vidas para vivir incorporando las promesas de Dios en todo lo que hacemos. Eso es piedad y verdad, vivir incorporando las promesas de Dios en todo lo que hacemos. Versículo, siguiendo con el capítulo 47 de Génesis, ahora el último versículo que leeremos hoy. Cuando duerma con mis padres, versículo 30, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y luego dice, haré según tu palabra, le respondió José. Así que esto viene a sellar lo que hemos dicho de la promesa de resurrección y de la pureza. Pero quiero nada más que observe algo. Jacob le ha pedido a su hijo José, la segunda persona más poderosa del mundo, que le trate que si ha vivido la gracia, es decir, la salvación, que la ha vivido, ahora que lo trate con el equilibrio de la piedad y la verdad. Solo hay una forma de llevar a cabo ese equilibrio, y es con nuestras acciones. Desde nuestra cosmovisión cristiana occidental del año 2021, pensamos que cristianismo y fe es todo lo que
creemos o pensamos. Pero la Biblia va más allá de eso. Te dice esto, tus creencias deben ser sujetas a revisión continuamente. Pero lo que va a hablar de lo que tú crees realmente es lo que haces. La forma de tratar con piedad son nuestras acciones. La forma de tratar con verdad son nuestras acciones. Esto es lo que José le está diciendo a su padre. Yo haré lo que tú me estás pidiendo. Y con esa certeza de que él va a llevar a cabo, Jacob puede descansar. Esto nos debe de ayudar a revisar cómo vivimos la palabra de Dios. La vivimos como conceptos, la vivimos como una teología que está nada más en nuestra mente y que podemos de alguna manera compartirla con otros o presentar nuestras diferencias con otros en cuanto a lo que creemos por algunos versículos. Eso es muy occidental. La Biblia lo que nos pide es que la vivamos con nuestras acciones. La Escritura tiene mucho más que ver con hacer que con creer. Yo soy el pastor Vladi y lo invito para que de hoy en 8 nos vuelva a sintonizar. Ya no estaremos transmitiendo el estudio de la tarde hasta enero, pero sí que el próximo sábado 25 de diciembre sí estaremos transmitiendo y que usted nos pueda ver en la comodidad de donde usted está. Le recuerdo la lectura para la próxima semana es Éxodo del capítulo 1 y versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 1. La porción se llama Shemot, los nombres que a su vez da nombre, valga la redundancia, al libro de lo que nosotros conocemos como Éxodo. Que Dios los bendiga. Los esperamos de hoy en 8. Hasta pronto.